y sobre todo, Señor, el gran privilegio de poder abrir tu palabra para conocer más acerca de ti. Todos esos privilegios, Señor, te los agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. El hombre no podrá contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable,
las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Bien, queridos hermanos, es un placer para mí poder estar esta mañana aquí. Creo que hace casi 2 años que no había estado con vosotros, pero sí he tenido en todo momento la impresión de vuestro pastor y quiero agradeceros. Él no lo sabe, no se lo he dicho. Quiero agradeceros las palabras que él dice, que se encuentra a gusto, que está muy bien y que le gustaría, pues, pasar el tiempo que pudiese ser con vosotros. Bueno, pues como él no es perfecto y tampoco vosotros, pues habéis llegado a un acuerdo. Y me parece fantástico. Así que tenía que estar, pues ya, aunque estamos todavía con el problema de esto que se llama pandemia, pero tenía ya que visitaros y transmitiros mi agradecimiento por facilitar la labor de vuestro pastor. Mis hermanos, la semana pasada, no sé si él os ha hablado de esto, la semana pasada tuvimos una convención nacional de pastores en 2 tramos, de Madrid para arriba en Madrid y de Madrid para abajo en las instalaciones de la Facultad de Teología en Sagunto. Y fue el momento de presentar un balance. Si, siendo solamente 20 millones de adventistas en el mundo, tenemos los datos que tenemos, podemos hacer un cálculo, aunque yo no soy un especialista en estadística, de qué es lo que realmente ha pasado a nuestro alrededor en los últimos 2 años. Nosotros hemos despedido a 2 compañeros, 2 pastores y algunos decenas de miembros de iglesia en la geografía nacional. Uno de ellos era un buen amigo mío. Y cuando ocurren estas cosas, el creyente tiene que presentar una perspectiva diferente, porque si no, ¿para qué sirve ser creyente? ¿Sabéis? Es una pregunta que yo me hago cada día más. ¿Qué aporto a la sociedad? ¿Para qué sirve una iglesia como esta? ¿Qué aportamos socialmente? Por eso he escogido en esta mañana un texto muy conocido, pero que me ayuda a comprender, no lo que está pasando en el mundo, porque finalmente yo no tengo capacidad para comprender eso, pero sí cuál debe ser la actitud del creyente
sea de la denominación que sea, frente a las circunstancias que se viven en la vida diaria. Por eso os quiero hablar de dos profetas del exilio, porque los dos vivieron situaciones exactamente iguales. ¿Me puedo quedar aquí? ¿Me puedo mover o me tengo que estar quieto? Vale. Que como está ahí, ¿vale? Dos profetas que vivieron su experiencia como exiliados. Los dos prisioneros, los dos deportados. Es verdad que uno sufrió su destierro en un palacio, pero otro lo sufrió en una cárcel del mar Egeo, en la isla de Patmos. Es cierto que los seres humanos, mis queridos hermanos, creemos que lo que nos pasa a nosotros en este momento es lo más importante de la historia. Y no me parece mal. Pero lo que yo busco en esta mañana, ¿qué es lo que se me ocurrió cuando nos pasaron las estadísticas que os comentaba? Si de 70 pastores en España fallecen 2, ¿cuál es el porcentaje? Es un porcentaje alto. Los profetas del exilio. He oído por ahí decir Daniel, estoy de acuerdo. Cuando Daniel llevaba prácticamente 70 años en el exilio y había recibido, no voy a hablar de profecía, es decir, y había recibido esas grandes visiones que él recibió. Si buscáis en el capítulo 10 de su libro, nos encontramos el primer encuentro de consuelo para el profeta. Y a mí me gustaría extrapolar en esta mañana, con vuestro permiso, el consuelo para las personas que pasamos por dificultades en nuestra vida. Y a dónde tenemos que mirar y cómo tenemos que mirar el mundo que nos rodea. Y creo que ahí es donde estaría lo que los creyentes podemos aportar a la sociedad. Porque si no aportamos nada, nuestra misión no tiene ningún sentido. En ese capítulo 10 de Daniel, nos encontramos con una de esas visiones realmente espectaculares, que están al final de su vida, y aunque ha vivido gran parte de ella en palacios opulentos del imperio babilónico y del imperio medo-persa, en Daniel había las grandes preocupaciones que hay en cada uno de nosotros. Fijaos, si cogéis el capítulo 10, simplemente voy a resaltar una pequeña parte. Dice, capítulo 10, versículo 2, por entonces yo, Daniel, estuve 3 semanas sin, es decir, ayunando. No comí alimento apetitoso, no probé carne, no bebí vino, ni me perfumé hasta que pasaron las 3 semanas. Es decir, estuvo 3 semanas esperando una respuesta por parte de Dios. Y la respuesta llegó de una manera colosal. ¿Sabéis, mis hermanos? Cuanto más problemas tiene el ser humano, más potente se presenta Dios. Es proporcionalmente a la dificultad. Y los dos profetas del exilio tuvieron la misma visión. Visión para confortar, para reanimar. Y si alguno de vosotros pues ha pasado por circunstancias complicadas durante estos últimos meses, estos 2 últimos años, ser creyente
nos tiene que servir, no para no sufrir, todos sufrimos, sino para entenderlo de otro punto de vista. Dice, el día 24 del primer mes estaba yo, versículo 4, estaba yo a orillas del río Hidekel en hebreo y Tigris sería la traducción actual. Cuando alcé la vista y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía un crisólito, su cara destellaba como relámpago, sus ojos semejantes a antorchas encendidas, sus brazos y sus piernas brillaban como el bronce y su voz resonaba como el habla de una multitud. ¿Sabéis? Leído así, sin más contextualización, puede costar un poquito de trabajo situarse. Pero este ser celestial que viene a consolar a Daniel y terminar de darle el mensaje que él recibiría, está vestido de sumo sacerdote. Así era como vestían el sumo sacerdote en la primera alianza, es decir, antes de que Jesús viniera. Pero además, el texto está redactado en superlativo. Está engrandecido a la hora de escribirlo. Dice el versículo 7, yo Daniel fui el único testigo de la visión, ninguno de los que estaban conmigo la vio, pero sobrecogidos por el terror huyeron a esconderse. Así que me quedé solo contemplando aquella visión. Este personaje, el sumo sacerdote celestial, que vino a consolar a que vino a consolar a Daniel, fijaos dónde aparece de nuevo y os dais cuenta que es el mismo contexto 600 años después, bueno, casi 700 años después. Está en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. ¿Veis? En Daniel está al final, en Apocalipsis está al principio. Con lo cual nos está indicando que uno es la continuación del otro. Fijaos. En ese capítulo nos muestra una idea fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental del último libro de nuestra Biblia? Lo dice el versículo 1. La revelación sobre Jesucristo que Dios envió a Juan. Es decir, el protagonista del libro más discutido de la Biblia, solo tenéis que leer 2 tratados de teología, es la revelación de nuestro Salvador. O dicho de otra manera, es mostrar a la humanidad, al lector de la Biblia, lo que Jesús está haciendo desde que subió después de resucitar hasta que vuelva en el momento de su segunda venida. Por lo tanto, revelación de Jesucristo que Dios envía por medio de Juan a sus siervos. Y hay un llamado especial donde se empieza a configurar el consuelo del creyente, en este caso Juan. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas escritas, porque el tiempo del cumplimiento profético está cerca. Y a partir de aquí viene una preciosa escena de consuelo para alguien que está pasando una gran injusticia en su vida. Nos va a decir por qué está en prisión. Yo no sé cómo eran las cárceles del siglo I, no lo sé, pero más o menos me lo puedo imaginar. En una isla, no creo que las condiciones fueran
excesivamente buenas. Y dice el versículo 4, Juan a las iglesias de Asia, del que es, el que era y está viniendo. Lo que quiere la inspiración es que fijemos nuestra vida no en los acontecimientos del día a día solamente. Hay que vivirlo, lo vivimos, lo sufrimos, eso nos pasa absolutamente a todos. Y nos presenta algunas características de ese Jesús maravilloso. Fijaos, dice, el testigo fiel, el primero entre los muertos, el soberano de los reyes. ¿Sabéis? Encontraréis más de 100 nombres de Jesús en el libro de Apocalipsis. Dice, el que nos ama. En ese sentido que hablábamos anteriormente del amor inteligente. Dios te ama aunque tú no le ames. Dios murió por ti aunque tú no lo aceptes. Así es el Salvador de la humanidad. Solamente falta que yo me una a esa idea. Dice, y nos libró de nuestros pecados. Versículo 6, y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Eso es lo que se le transmite a Juan. Y una promesa que terminará con todo el diseño de la historia. Dice el versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, también aquellos que lo traspasaron. Todo ojo lo verá. Los que nos han dejado, los que descansan en el recuerdo del Señor, no llegarán antes que nosotros a la presencia de Dios. Todos llegaremos en el mismo momento. Y Jesús se ratifica en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, es decir, la A y la Z. Dice el Señor Dios, el que era, que es y el que está viniendo, el Todopoderoso. O literalmente, el todo sustentador, que sería la traducción del término hebreo. Y a partir de aquí, mis hermanos, tenemos la visión de consuelo para Juan. Y veréis que es exactamente igual que la de Daniel. Los dos eran pueblo de Dios, los dos tenían una misión que realizar, y los dos estaban en cautiverio no por ser delincuentes. ¿Sabéis? Lo que peor llevamos los seres humanos es cuando se nos juzga injustamente por algo que no hemos hecho. No nos gusta. Dice, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, partícipe con vosotros en la tribulación. Anda, en el siglo I también había complicaciones y tribulaciones. Y Juan nos dice por qué estaba en prisión. Por dos gravísimos delitos. ¿Qué son? Fijaos, versículo 9. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Qué os parece esos dos grandes delitos? Para que lo condenaran definitivamente a muerte en una isla inhóspita, en una isla abandonada. ¿Se preguntaría Juan muchas veces por qué estaba allí? Pues posiblemente. ¿Nos preguntamos nosotros, hermanos, muchas veces por qué ocurre lo que ocurre en este planeta? Y si no preguntárselo a los que acaban de perder sus casas por el volcán en Canarias. ¿Qué es lo que aportamos los creyentes desde el dolor, desde el día a día? Esa es la respuesta que tenemos
en escrito bíblico. Dice, y estando en espíritu, oí detrás de mí con una voz potente como de trompeta. Ya empezamos a oír de nuevo las palabras que aparecieron a Daniel 700 años antes. El Señor tiene la intención, mientras regresa, cuando sea. Nadie sabe el día ni la hora. De tener consuelo cuando caminamos nuestra vida diaria. Y creo que esa es la superioridad moral del creyente sobre el que no es creyente. Yo no sé si os he contado, no recuerdo, me disculpáis, pero cuando mi madre ya estaba muy enferma, algunos de vosotros la conocisteis, José Luis, María José. Una noche le digo, mamá, ¿por qué quieres que oremos? Nos quedamos los dos solos. Mis hermanos se habían marchado y me tocaba a mí quedarme con ella. ¿Sabéis lo que me dijo? Por nada. Déjame descansar en paz, que solo quiero encontrarme con tu padre cuando Jesús vuelva por segunda vez. Y al día siguiente falleció. Fue lo último que yo le escuché a mi madre. Sabéis, he recibido muy pocos mensajes tan claros como eso en 30 años de ministerio. Muy pocos. No necesito nada. ¿Sabes? Y estaba suficientemente enferma para fallecer al día siguiente. Había comprendido. Y posiblemente fue la última lección que me dio en mi vida. Porque después ya la sedaron y ya no volvió a abrir los ojos. Pero los abrirá. Como nos ha dicho el texto, todo ojo lo verá. La pandemia, un accidente de tráfico, no acaba con la vida del creyente. Es un paréntesis, pero no acaba con la vida del creyente. Y mientras tanto, mis hermanos, ¿cómo enfrentamos el día a día? Si lo dijera yo, pues lo podéis poner en duda y tendréis todo el derecho del mundo. Fijaos lo que dice el versículo del 12 hasta el 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Yo no sé si os habéis fijado detenidamente en el texto. Y yo no creo que esté equivocado. Está lo que Juan quiso escribir. ¿Pero se puede ver la voz? Es una idea que el texto da que a mí me parece espectacular. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y desde dónde escucha Juan la voz? Tenemos un dato en ese versículo 12 que me parece relevante. Vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sabéis? En la cultura bíblica, tanto la primera alianza como la segunda, un candelabro de 7 brazos siempre está en el lugar santo del santuario. No tiene otro lugar donde estar. A Juan se le muestra a ese resucitado, a ese que es el primogénito entre los fallecidos, entre los resucitados. Se le muestra vivo. ¿Sabéis? Hay 2 formas que Jesús utiliza cuando estuvo en la tierra para identificarse. Hay muchas más, pero 2 principalmente. Todos habéis oído cuando leéis la Biblia que Jesús dice en algunas ocasiones, Hijo de Dios, y en otras, Hijo del Hombre.
Son dos facetas que nosotros debemos de entender y comprender y aplicar a nuestra vida. Aquí, como veis en el versículo 13, emplea hijo de hombre. Si rastreáis los evangelios, encontraréis cuando emplea hijo de Dios, es el representante de Dios ante la humanidad. Podéis mirar todos los textos en los evangelios. Y cuando emplea hijo de hombre, es el representante de la humanidad ante Dios. Eso Juan lo sabía muy bien. Había andado con Jesús. Había dormido junto a él. Había pasado hambre y sueño con él. Había visto los milagros de Jesús. Mis hermanos, es muy triste encontrar a un creyente que se desespera ante la adversidad. Es muy triste. Simplemente porque se convierte en un triste cristiano. Nada más. Con esto no quiero decir, hermanos, que no suframos. Yo sentí profundamente, lógicamente, como hijo, el fallecimiento de mi madre. ¿Cómo no lo iba a sentir? Pero si ella se fue en paz, porque quería descansar. Hombre, 93 años, pues ya me diréis. El chasis cómo estaba. Pues corrompido por el óxido, lógicamente. Mis hermanos, dice, y en medio de los candelabros, es decir, en el lugar donde se resuelve el problema del pecado, en el cielo, vio al representante de la humanidad, tu representante y el mío. Eso vino, esta visión vino para consolar a Juan, como había venido anteriormente para consolar a Daniel. Y al quedarse en la Biblia, está para consolarte a ti y consolarme a mí. Para eso fue entregada esta visión. Y sigue diciendo, vestido como de una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con el cinturón a modo de faja de oro, su cabeza y los cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como un trueno de muchas aguas. ¿A que se pueden comparar exactamente las dos visiones? La una consoló a Daniel y la otra consoló a Juan. Y las dos juntas, al quedar en la Biblia, sirve de consuelo para cualquier creyente a lo largo de la historia. Nuestro problema no se resuelve aquí. Aquí sufrimos como todo el mundo. Pero no lo miramos igual, o no deberíamos mirarlo igual. Y si no, ¿para qué sirve tener fe en Jesús? Creo que es importante, mis hermanos, que podamos tamizar todo lo que ha podido suceder en nuestra vida durante todo este tiempo. Sabéis, yo no he predicado ni una sola vez de la pandemia. Y no lo voy a hacer. ¿Sabéis por qué? ¿Os tengo que explicar yo a vosotros lo que habéis padecido si es que os ha tocado? Si yo lo he tenido en casa. Si yo he visto a la persona que más quiero en este mundo pasarlo. Pero yo creo en Jesús. Y yo tengo esperanza. Creo, hermanos, que es el mejor regalo que Dios tiene para nosotros. Un creyente no puede pasar las dificultades igual, no digo que no las vaya a pasar, las pasa, igual que el que no tiene esperanza. Y yo espero encontrarme con mis dos compañeros el día que Jesús venga. Todo ojo lo verá. Busquemos, hermanos, en las verdaderas fuentes bíblicas. Busquemos
el consuelo que los seres humanos no podemos dar. Un accidente, un problema en el tiempo. Y en el versículo 16 nos dice, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda, literalmente de doble boca o de doble filo, es igual. ¿Para qué empleaban en aquella época una espada de doble filo? No era para atacar, era para defender. Los soldados romanos llevaban las 2 espadas. La de un solo filo para atacar, la de doble filo para defenderse. Jesús tiene. En esa boca que ha aparecido aquí, que da el mensaje para Juan, tiene la defensa del creyente. No por nosotros. Nosotros no somos ni más ni menos, sino por la propia misericordia de Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y creo que no habrá más muerte. Y creo que no habrá más dolor. ¿Por qué dice el propio Juan? Porque aquellas cosas pasaron. Mis hermanos, no se concibe un cristiano sin esperanza. Y eso no quiere decir que no pasemos las dificultades del camino. Lo que quiere decir es que nuestra mirada no puede estar en los cordones de nuestros zapatos. Tiene que estar en la esperanza en Jesús. Juan, después de esto, recibió todo el mensaje del libro de Apocalipsis, tal y como recibió también Daniel. Y posiblemente sea uno de los libros que más significado tenga para la vida del creyente en la actualidad. La pregunta es muy fácil. La contestación no lo sé. ¿Me sirve como creyente el consuelo de Dios? O la pregunta sería, ¿tienes otra opción? Os decía hace un momento que no sé cuál ha sido vuestra historia durante estos 2 últimos años. Conozco la mía. Y sigo pensando que la gran ventaja del creyente sobre el que no lo es la esperanza. Y después de recibir Juan todo lo que recibió, termina diciendo, y con ello voy a acabar, termina diciendo uno de los textos más bonitos que yo quiero dejaros en esta mañana, simplemente porque no es mío, es de Juan, inspirado por el Señor. Dice, capítulo 21, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Nada quedaba del primer cielo ni de la primera tierra, nada del mar antiguo. Y vi bajar del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, venía de Dios, ataviada como una novia que se engalonaba para su esposo. Y oí una voz poderosa que decía desde el trono, esta es la morada que Dios ha establecido entre los seres humanos. Habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. ¿Tenéis una esperanza mejor? Y fijaos, versículo 4, cómo me gusta este versículo. Lo he necesitado tantas veces en mi vida que imagino que tú también. Enjugará Dios todas las lágrimas de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más clamor, ni más dolor,
porque todo lo anterior ya ha pasado. Hermanos, no dice limpiar. No sé si os habéis dado cuenta. No dice limpiará las lágrimas de ellos. Dice enjugar. Limpiar acariciando. Significa literalmente el término griego. Limpiará Dios, limpiará Jesús tus lágrimas acariciando tu rostro, acariciando tus ojos. Eso dice el texto bíblico. Y yo lo creo. Mis hermanos, no sé el tiempo que falta para venir Jesús, no lo sé. Tampoco me preocupa mucho. Podemos enfrentarnos a ese momento de dos formas. Como Daniel y Juan, que descansan en el Señor, o estar vivos cuando Jesús vuelva. Pero los dos recibiremos el mismo regalo de Dios. Todo lo que ha sido la vida del creyente en este planeta, las lágrimas, el sufrimiento, las injusticias, ¿os suena de algo o lo tengo que explicar? ¿A que no tengo que explicarlo? La muerte, la enfermedad, todo eso. El que perseverare hasta el fin recibirá la caricia de Jesús, borrando nuestras lágrimas para toda la eternidad. Yo no tengo, mis hermanos, no tengo otro mensaje. No tengo la explicación al sufrimiento, no tengo la explicación al dolor, no tengo la explicación a la injusticia. No la tengo. Pero sí sé en quién he creído. Y sé lo que estará dispuesto a hacer en mi vida cuando vuelva. Yo creo en Él. Y creo en sus promesas. Y espero que en tu caso, como en el mío, eso sirva para organizar nuestra vida diariamente, a pesar de las dificultades y a pesar de las injusticias que vivimos en la sociedad. Ese es mi deseo para vosotros en este día. Que el Señor nos bendiga, nos siga ayudando a comprender que vivir en este mundo tiene un precio y a veces muy elevado. Pero llegará un día en que Él aparecerá en las nubes de los cielos y secará, limpiará, acariciará nuestros ojos para eliminar todas las lágrimas de nuestra vida. Ojalá sea en tu vida una realidad como en la mía. Que el Señor te bendiga. Amén.